Señoras y señores, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Felicidades para todos, buen comienzo de año, estamos en la tele, estamos en el debate, felicidades para ustedes, buen comienzo de año también. Feliz año para ti también. Exactamente, también se lo deseamos a nuestra invitada que hoy nos acompaña, así que muchísimas gracias a la doctora Jacqueline Ponzo, que es epidemióloga y presidente de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. No tienen ni feriados, no tienen descanso. Realmente son, como se dice, la primera línea de contención y mucho se ha hablado en estos últimos días, doctora, de lo que significa el trabajo de los médicos. Así que en este primer día del año, en el que además a esta hora seguramente muchos de nuestros televidentes están almorzando y viendo juntos en familia la televisión, me parece que es importante también ya empezar por este reconocimiento. Muchas gracias. Realmente 2020 ha sido un año durísimo para el trabajo, para la población en general y para el trabajo en la salud en particular, con un desafío enorme que ha puesto a prueba nuestra organización sanitaria y nuestra capacidad de trabajo como colectivo profesional, ¿no? Y como no solamente los profesionales, sino todos los integrantes del equipo que ha estado exigido al máximo y poniendo a disposición la propia seguridad por la afectación particular que la población de trabajadores de la salud ha tenido en relación a la pandemia, ¿no? Bien, podemos seguramente en nuestra charla de hoy volver sobre ese tema. Y lo segundo que quería comentar expresamente en el arranque del programa tiene que ver con que usted está usando la mascarilla, el barbijo, como se le quiera llamar, lo dijo expresamente y le comentó a la producción que era como una señal. Y esto que usted está haciendo de mantener en el estudio, pese a que está lejos de nuestros invitados y de los cámaras y de la gente de producción, es justamente una señal de la actitud que todos tenemos que tener a la hora de transitar estas horas que son difíciles. Así es, porque no tenemos de momento medidas 100% efectivas, entonces sumar las medidas es lo que nos da más seguridad y poder salir de acá y uno estar tranquilo que mantuvo todos los cuidados permite después estar en el entorno inmediato con la tranquilidad de que no lleva el virus a la familia, a la casa, ¿verdad? Y de que nos cuidamos entre todos acá también. Recuerdo en alguna de las conferencias de prensa del presidente de la República, estas últimas, que dijo la mejor vacuna es, y levantó el barbijo, ¿no? Porque en definitiva, aún con lo que se ha manejado de las vacunas en el mundo, todavía los resultados siguen siendo una incógnita. Entonces, también hoy este elemento que es una barrera entre las personas es lo único seguro de por lo menos de minimizar riesgos. Esto de la distancia y la concentración de personas, ¿no? Sumando todo eso. Sí. Bien, bueno, y hablando del tema del personal de la salud, también tuvo que reacomodarse y como le pasó al mundo, tratar de ver en qué medida ir recibiendo conocimientos, ir generando información de qué manera manejar la pandemia, porque en definitiva el 13 de marzo sabíamos muy poco, hoy sabemos mucho más, pero sigue habiendo más dudas que certezas, ¿no?, del manejo de la pandemia. Hay, la comunidad de la salud ha estado fuertemente involucrada y la comunidad científica, ¿no? Que ahí involucra muchos profesionales que no son estrictamente del área de la salud, del área de la ingeniería, de la matemática, de las ciencias básicas, y ha sido realmente una experiencia extraordinaria el trabajo colaborativo que se ha producido a nivel global y particularmente en nuestro país, con el esfuerzo mancomunado y esencialmente interdisciplinario, esto que siempre se habla pero que es muy difícil de lograr, ¿no? Y generar el diálogo entre lenguajes que no se encuentran con frecuencia, ¿no? Quien está investigando en el laboratorio con el genoma, quien está trabajando con los números en el laboratorio de matemática, quien está en el hospital con los pacientes graves y quienes estamos en el territorio con la población, en la comunidad, y en todos esos ámbitos transita la gestión de la pandemia y desde allí también es necesario contar con todos esos ámbitos para generar estas respuestas que tú decías. Y el avance nos genera nuevas preguntas. Eso es bueno porque
la ciencia funciona así, ¿verdad? Algunas respuestas y muchas preguntas. Y realmente ha sido extraordinario desde lo que es contar con el GACH como un dispositivo nacional de esfuerzo en conjunto, el GIAD, el Grupo Uruguayo Interdisciplinario para el Análisis de Datos, que está instalado desde el inicio de la pandemia, con investigadores de distintas facultades, de la Universidad de la República, de centros de investigación, del Instituto Pasteur, es realmente muy relevante. Doctora, usted es epidemióloga. Sí. Y en la formación que ustedes tienen justamente como epidemiólogos, ¿se los prepara para atender situaciones extremas como esta? Es decir, cuando ustedes se los prepara para las epidemias, que están todo el año, se sabe que son, a veces quizás perdemos la perspectiva, el común de los ciudadanos de qué hablamos cuando hablamos de una epidemia. Ustedes lo tienen claro porque trabajan con ello, pero también qué tan preparados estamos, los médicos, los profesionales de la salud, las autoridades y los ciudadanos para este tipo de fenómenos. Bien, el estudio de las epidemias, el estudio de los brotes es un capítulo básico, elemental de la formación en epidemiología, sin duda. La situación actual es inédita en nuestra generación, digamos, por la magnitud, digamos. En realidad venimos de una serie de pandemias que desde la década del 80 podemos ubicar la pandemia del VIH, y de ahí para acá hemos tenido una serie de pandemias, fundamentalmente luego de virus respiratorios, que ninguna, bueno, salvo el VIH, que realmente fue de una magnitud impacto, sí, total, las respiratorias no alcanzaron esta magnitud. La situación actual es absolutamente desafiante por lo novedosa, y se ponen en juego todos los conceptos que se han acumulado a lo largo de la historia, y se ponen en cuestión también, porque hay cosas que de pronto tenemos como conocimiento y no alcanzan para dar respuestas. Entonces es en estas circunstancias también en que se generan nuevos avances, ¿no? La participación de la población, el involucramiento activo de la población en la gestión de esta pandemia, yo creo que es una de las novedades, ¿no? Y que pone sobre la mesa una cuestión que no es solo de las epidemias, y que es de la salud en general. La salud no es un tema de los profesionales de la salud, claro, es un tema de todos. Y la salud o la enfermedad se producen en nuestra vida cotidiana. ¿Y nos ha sorprendido más vulnerables a la población? Es decir, porque también la población muchas veces como que nos descansamos en la medicación, por ejemplo. Los hipertensos saben que no pueden comer con sal, pero no le hacen caso. Después toman la pastilla de la hipertensión y se olvidaron de eso. Lo mismo puede pasar con otra cosa, ¿no? Es decir, muchos, más allá de otro tipo de polémicas más filosóficas, podemos quizás que descansarnos en un sistema de medicamentos, de toda la farmacéutica, que en definitiva termina solucionando los problemas, ¿no? El hecho es eso, la responsabilidad que tenemos como pacientes de cuidarnos, de tener una calidad de vida suficiente para que nuestras defensas estén lo suficientemente en condiciones para enfrentar este tipo de problemas que pueden surgir. ¿Somos más vulnerables a este tipo de episodios como esta pandemia, por ejemplo? No sé si tanto por lo individual, digamos, porque digamos, el recurso biotecnológico que ha ido generando la medicina en general, con medicamentos, tecnología en general, vacunas, todo eso, es muy bueno tenerlo disponible en condiciones de accesibilidad y seguridad cuando se necesita, pero hay aspectos que no pasan por ahí, que no son necesariamente de gestión individual, que son de gestión ambiental, de gestión ciudadana, colectivas, ¿verdad?, económicos, ¿no?, que todo eso genera las condiciones de mayor salud o enfermedad. Creo que la vulnerabilidad no nos viene tanto por ahí, sino por las condiciones de vida que tiene nuestra sociedad globalizada. O sea, tal vez la condición actual que más
vulnerables a este virus nos ha hecho es la movilidad que tenemos como seres humanos, la enorme conectividad, que eso tiene un lado muy bueno, ¿verdad? Pero también hace que la pandemia se haya diseminado rapidísimo, ¿no? y expone a toda la población. Bien, antes de abrir a las preguntas de nuestros panelistas, la consulta es sobre el tema de la vacuna. Hay una suerte de guerra comercial, de información, etcétera, distintos flancos, distintos frentes por el tema de la vacuna. ¿Qué tan importante es la vacuna? Recién un compañero me preguntaba, yo me vacuno, mañana estoy inmunizado, voy a seguir usando tapabocas, corro riesgo de volver a contagiarme. ¿Estamos depositando una exagerada expectativa en el tema de la vacuna? La vacuna, las vacunas son muy importantes como recurso preventivo para las enfermedades transmisibles. Cuando la humanidad ha logrado vacunas efectivas, ha logrado resultados extraordinarios y tenemos hoy una calidad de vida que se funda en gran parte a las vacunas que tenemos disponibles, ¿no? Es totalmente razonable pensar que en esta pandemia encontremos una respuesta a través de las vacunas y lógicamente tenemos expectativas fuertes puestas allí. El avance tecnológico ha permitido que los plazos de desarrollo hayan sido más rápidos que lo que han sido anteriormente el desarrollo de vacunas, enfrentando desafíos por las particularidades que tiene el virus, ¿no? Y hay distintas tecnologías que están en juego en el desarrollo de las distintas vacunas, pero claro que tenemos que tener mucha expectativa y ojalá arribemos a una solución que nos permita no solamente contar con la vacuna en términos de dispositivo tecnológico, sino que esté accesible para toda la población del planeta, ¿no? Pepe. Sí, no sé si estamos en una época de cambios o ante un cambio de época. Lo que me queda claro es que estamos en una época de aprendizaje. Sí. Y voy a comenzar haciendo una autocrítica al trabajo de los periodistas, porque nosotros también comenzamos a aprender, comenzamos a darnos cuenta que no era tan importante la opinión, sino darle voz a aquellos que como usted tienen algo para decir importante. Aprendimos de nuestros propios colegas, a quienes no teníamos muy en cuenta y que realizaban periodismo científico y que quizás era como un área un poco postergada dentro de nuestra profesión. Y aprendimos también, entre otras cosas, que hay muchos científicos que comunican y muy bien. Mucho mejor quizás que muchos comunicadores, ¿no? Prueba de ello, la gente del GACH ciertamente ha sido, para mí, de lo mejor en materia de comunicación. ¿Cómo evalúa usted el tema precisamente de la comunicación? ¿Hubo una sobredosis de información relacionada a la pandemia? ¿Estamos en el término justo? ¿Hemos informado tanto que hay cosas que parecen obvias y todavía no sabemos? Como por ejemplo, usted está con ese barbijo. Yo me pregunto, porque tengo uno igual, ¿de qué lado me lo tengo que poner? ¿Del celeste o del blanco? La verdad todavía no lo sé. Bien. También yo aprendo mucho de los periodistas y de los comunicadores. Me resulta muy, creo que aprendemos todos en esto, sí, es muy bueno. Creo que hemos tenido una comunicación, un papel de los medios en particular en nuestro país muy importante. Creo que cuando empezó la pandemia se dio el fenómeno de que no se hablaba en ninguna sección de un periodístico de nada que no fuera la pandemia. Todo, la cultura, el deporte, la política, todo estaba teñido con esto, ¿no? Eso, sin duda, genera una saturación que puede afectarnos la salud mental y tiene mucha importancia la calidad de la información. Creo que ha habido un trabajo muy responsable realmente en nuestro país de los periodistas, de los medios de comunicación, acercando a la población y en esta interacción también con los equipos de salud, con los equipos de investigación. Creo que ha sido muy productivo realmente para la población y para el intercambio que enriquece. Uh-huh. Sí. El barbijo va del lado azul hacia afuera, sí, eso no está bien difundido, pero es la forma en que las capas funcionan mejor. El filtro. Sí. Y usarlo una vez, ese modelo que usted tiene, usarlo una vez, o todos usarlos una vez, los de tela también. Los de tela permiten el lavado, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es tener más de uno y cuando uno lo usa, después lavarlo y cambiar, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Una pregunta que hacía Pepe. ¿Se ha
saturado de información? Porque también se ha dicho mucho, hoy las fuentes son tan variadas y muchas veces es muy difícil de chequearlas, ¿no? La calidad de la información que se transmite, ¿cómo es? A mí me cuesta un poco evaluar eso porque estoy como muy adentro de la situación realmente y no es mi área de trabajo ni de investigación. Tal vez hay mensajes como este que tú preguntabas, ¿no? De estos que son prácticos, útiles para la población, que deberíamos tenerlos más sistematizados en spots, en algunas formas de comunicación, además direccionada a ciertos grupos de población específicos, porque la población no es una sola, ¿verdad? Una colega de la universidad con la que trabajamos justamente en un grupo de comunicación de la universidad señalaba esto: no podemos pensar los mensajes como que la población es única y uniforme, ¿verdad? Claro. Entonces hay que pensar qué mensaje necesitan los niños, qué mensaje necesitan los adolescentes, los adultos mayores, ¿no? Los trabajadores, las trabajadoras de distintas áreas. Tal vez ahí hay todavía trabajo para hacer, yo creo que sí. Inclusive el gráfico que estamos viendo aquí en pantalla dice si los uruguayos somos conscientes de la situación actual. Es decir, a través de la comunicación, ¿se ha logrado tomar conciencia? ¿Usted siente que se ha logrado el grado de conciencia suficiente para saber cómo estamos? ¿O de haberlo logrado estaríamos en otra situación y mantendríamos nuestro estatus de mayor tranquilidad como tuvimos en la primera parte de esta pandemia? Sí, creo que tal vez ahí no es solo la comunicación, porque después hay mecanismos psicológicos que operan y bueno, sociales también, que juegan, digamos, no es algo que se dé linealmente. Por momentos uno visualiza como dificultad en las personas para adherir a las medidas, para concientizar la gravedad que esto puede tener, ¿no? De pronto yo estoy bien, pero rápidamente, si me enfermo, puedo agravar muchísimo. Yo o cualquiera de mis seres queridos, ¿no? Sin hablar en términos generales, para hablar en términos cercanos, ¿no? Y eso a veces no se visualiza, pero yo creo que hay distintos mecanismos que influyen en el comportamiento final de las personas, ¿no? Y es un área en la que es necesario profundizar el estudio, el conocimiento, también desde la investigación. Juan Ramón. Cuando suceden este tipo de cosas en el mundo, cosas que se dan a veces cada 20, 30 años, supongo yo que debe ser un escenario bastante parecido a lo que sucedió en el mundo con la gripe española, en otra medida cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, no sé, cambian todos los parámetros, cambia todo, pero hasta cambia el lenguaje. Entonces, el otro día con unos amigos hacíamos una especie de juego de palabra, de los términos que aprendimos, personas que no estamos en el mundo de la ciencia, que aprendimos de ustedes en lo que fue del año 2020, y que nos quedaron y nos van a quedar grabados para siempre. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a hablar de epidemias, pasamos a hablar de pandemias. Generalmente hablábamos de síntomas y pasamos a hablar de asintomáticos. Nos apareció el término comorbilidad, que no lo teníamos en el radar. Confinamiento fue la palabra del año para la Real Academia Española. Confinamiento, hilo epidemiológico, burbuja sanitaria, población de riesgo. Es más, en uno de los programas, uno de los especialistas, colegas suyos, habló de penetrancia del virus. Nos pareció un término que hasta nos pareció hasta un error, y después descubrimos que era un término exacto a nivel de la ciencia. Bueno, para ustedes me imagino que todos esos conceptos que fueron muy nuevos para los ciudadanos de a pie, comunes, como soy yo, por ejemplo, ¿qué cosas los sorprendió o qué términos nuevos aparecieron? ¿Hubo algo que los sorprendió que apareciera a nivel de la ciencia o a partir del coronavirus? Yo te diría que lo que más sorprendió fue ese intercambio intenso, ¿no? Y entonces ahí trabajar en interdisciplina es como trabajar desde distintos lenguajes, ¿no? Porque así como tú señalabas, hay una serie de términos, sobre todo del área de la salud,
cada disciplina tiene su jerga, ¿no? Y no necesariamente los médicos manejamos los términos que utilizan los matemáticos o en áreas que son próximas. Por ejemplo, la epidemiología y la matemática se complementan, ¿no? La epidemiología aplica análisis estadísticos, utiliza modelos matemáticos, pero los matemáticos hacen un desarrollo mucho más profundo. La epidemiología profundiza en el mismo estudio desde lo que son los procesos de determinación, las dinámicas sociales de interacción, el espacio de la vida, digamos, ¿no? Y hacer esa combinación, ¿no? La investigación genómica y poner todo eso en secuencia. Eso realmente, te diría, seguramente que no es novedoso como que nunca se haga, ¿no? Pero nunca se hace con esta intensidad al unísono, ¿no? Y con todos los esfuerzos en una misma cosa. Sí, sí, en todo el mundo y por todos los medios de comunicación, como nunca habíamos tenido a disposición. Le invito a hacer una pausa breve y seguimos en la tele aquí. No es debate, porque creo que acá me parece que estamos todos alineados en el tema y es muy importante. Y yo me alegro que este sea el tono de este primer programa del año, en este momento, en esta situación actual. Creo que esta boca es mía, la tele está haciendo un aporte para que ustedes que están del otro lado de la pantalla, seamos conscientes de lo importante que es transitar estas horas, estos días en el medio de esta pandemia. Hacemos una pausa y ya venimos.